Los archivos de este caso se inician con la recopilación de incidentes urbanos inexplicables, donde la víctima se comportaba con una calma y una falta de precaución totalmente ajenas a la situación. Los primeros reportes fueron archivados como suicidios o negligencia extrema. La anomalía no era la acción, sino la ausencia de respuesta al estímulo de peligro. El afectado se acercaba al borde de una caída, tocaba superficies candentes o cruzaba el tráfico sin registrar el menor signo de miedo, ansiedad o, crucialmente, la instintiva señal de alerta. Los registros de cámaras de seguridad mostraban la terrible paradoja. La persona parecía estar en un estado de paz o concentración absoluta en el instante justo antes del accidente fatal, confirmando la anulación de la respuesta de lucha o huida. La pregunta central del caso fue: ¿qué anula la cautela? El cuerpo y la mente del afectado estaban intactos y conscientes, pero el mecanismo interno que obliga a la supervivencia, el instinto de riesgo, había sido silenciado por una fuerza externa. El gancho se cierra con la conclusión del horror. El Arch 17 es el registro de una epidemia de indiferencia. Los desaparecimientos y las muertes no fueron causados por un asesino, sino por la propia calma fatal de las víctimas, forzadas a aceptar el peligro como un hecho irrelevante. Señor, si la calma fuese lo que lo condena, ¿qué tan desesperado estaría por volver a sentir miedo? Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde escucha este archivo para saber hasta dónde llega el terror y si está listo para confrontar la verdad. Suscríbase al canal y dé me gusta a este informe. Los primeros casos de la anomalía de la imprudencia química fueron difíciles de clasificar, pues la causa de las muertes era siempre el accidente mismo, no una toxina. Sin embargo, la constante era la calma absoluta de las víctimas, sin evidencia de lucha, pánico o intento de escapar del peligro inminente. La investigación neurológica fue la clave. Los electroencefalogramas EEG de las víctimas y de los sobrevivientes de la exposición mostraron una anulación casi total de la actividad en la amígdala, el centro de procesamiento del miedo. La anomalía no era psicológica. Era una desconexión química forzada del instinto de supervivencia. El fenómeno fue clasificado como agente cero de respuesta al peligro. La sustancia, transportada por el aire, no buscaba matar directamente, sino desarmar el mecanismo de autodefensa del ser humano. La anomalía transformaba la necesidad biológica de la cautela en una opción irrelevante. Capítulo 1. La ausencia de cautela. Los primeros síntomas. El primer indicio de la anomalía no fue una crisis o un pánico, sino una sutil desaparición de la cautela en los actos más mundanos. Las víctimas comenzaron a omitir pequeños mecanismos de defensa, olvidar abrocharse el cinturón de seguridad, dejar encendida la estufa o caminar por senderos peligrosos en total despreocupación. Este comportamiento fue interpretado por los allegados como estrés o fatiga mental. Sin embargo, la imprudencia se combinaba con una paz interior insólita. Las víctimas no actuaban por impulso, simplemente no registraban la necesidad de hacer un esfuerzo para evitar el riesgo. Un signo temprano fue la pérdida de la reacción inmediata al dolor. Se documentaron casos de personas que registraron quemaduras o cortes leves. En lugar de apartarse o gritar, observaban el daño con una curiosidad tranquila, como si la lesión le estuviera ocurriendo a un tercero. La progresión llevó a actos de riesgo público. Los individuos expuestos ignoraban las señales de tráfico, cruzaban carreteras sin mirar o caminaban tranquilamente por tejados. Las cámaras de seguridad mostraron a personas calmamente poniendo sus vidas en peligro, sin un ápice de manía o depresión. Las primeras muertes clasificadas bajo el archivo RCH.17 fueron notablemente simples: ahogamiento en aguas poco profundas, caídas desde alturas moderadas o exposición prolongada al frío. Incidentes fácilmente evitables si la víctima hubiese conservado el instinto biológico de alarma. El análisis forense confirmó que las víctimas no estaban bajo los efectos de drogas sedantes. Sus mentes estaban claras, pero el impulso de supervivencia había sido desactivado. Las muertes no fueron accidentales, sino el resultado directo de una indiferencia programada. Las grabaciones mostraron el aterrador mirada cero. Justo antes del incidente fatal, la víctima dirigía una mirada tranquila y plana hacia el peligro, tomando la decisión consciente
y no forzada. De no evadir el final inminente. A diferencia de otras anomalías, el agente cero no generaba pánico, sino su opuesto, la aceptación. Era una paz forzada, impuesta químicamente, que neutralizaba el más primitivo de los sentimientos humanos. El factor de conexión entre las víctimas se estableció de forma preliminar. Todos residían o trabajaban en el mismo radio urbano limitado. Esto sugirió que la gente no se transmitía por contacto, sino que era un factor ambiental liberado en el aire o el suministro local. El capítulo 2 explorará la identificación de este agente transportado por el aire. El enfoque se desplaza de la víctima al medio ambiente, buscando la fuente del gas anómalo, que reescribió la respuesta del cerebro humano al peligro. Capítulo 2. El rastro aéreo y los desaparecidos. La evidencia invisible. El patrón de incidentes se hizo innegable. La tasa de muertes accidentales y de desaparecimientos sin explicación ni rastro se disparó drásticamente en un sector específico de la ciudad. Las víctimas no huían, simplemente se exponían al peligro de forma irreversible y no regresaban. Los desaparecidos se perdían en ambientes donde la cautela es vital: acantilados, canteras abandonadas, túneles de drenaje o bosques densos. La falta de rastros de lucha o pánico sugería que la persona había aceptado su destino con total indiferencia, caminando hacia el punto de no retorno. El factor común entre las víctimas fue identificado tras un meticuloso mapeo de sus rutinas. Todos convergían o pasaban tiempo significativo cerca de una antigua infraestructura industrial que utilizaba sistemas de ventilación obsoletos. El agente no era tóxico, era transportado por el aire. Se inició el análisis químico del aire en la zona cero. Los primeros resultados fueron negativos, pues el agente era extremadamente volátil y no detectable por los métodos estándar. Carecía de olor, color o cualquier propiedad física obvia. La sustancia fue catalogada como agente cero debido a su naturaleza de anulación. Los investigadores hipotetizaron que no era un veneno que paralizaba, sino un inhibidor neuroquímico que desmantelaba la cadena de supervivencia amígdala-hipotálamo, reacción de huida o lucha. Fue necesario desplegar sensores aéreos de alta sensibilidad y espectrómetros avanzados para detectar una sutil huella molecular exótica. Los datos revelaron que el gas se movía con las corrientes de viento nocturnas, alcanzando su máxima concentración al amanecer. La paradoja del agente cero era su potencia. La concentración necesaria para inducir la indiferencia total era apenas detectable, demostrando que la sustancia no saturaba el cerebro, sino que actuaba como un catalizador para el silenciamiento del instinto. La investigación tuvo un costo humano directo. Un investigador de campo, expuesto a una concentración ligeramente superior en una alcantarilla, desconectó su cautela en segundos, desechó sus equipos de seguridad y se alejó del equipo, desapareciendo sin dar explicación. Este incidente confirmó la naturaleza inmediata y la potencia del agente. El individuo no sufrió pánico ni euforia, sino una calma funcional que le permitió tomar la decisión fatal de abandonar su vida, sin vacilación ni pesar. El capítulo 3 se enfocará en el desafío más complejo: la naturaleza química de la indiferencia. El objetivo pasa a ser no solo la fuente del gas, sino la comprensión del mecanismo molecular que puede reescribir la respuesta más fundamental del ser humano. Capítulo 3. La química de la indiferencia. El silenciamiento de la amígdala. El esfuerzo de investigación se concentró en la identificación molecular del agente cero. Tras análisis de alta precisión, se confirmó que la sustancia era un compuesto orgánico de cadena larga, altamente volátil y previamente desconocido, con una firma atómica que desafiaba los catálogos químicos estándar. El mecanismo de acción fue el descubrimiento más inquietante. El gas no era una neurotoxina destructiva, sino un bloqueador iónico temporalmente perfecto. Se unía selectivamente a los receptores neuronales en la amígdala, creando una barrera que silenciaba las señales de miedo y estrés. Al no recibir las señales de peligro, el cerebro no interpretaba la situación como una amenaza. En lugar de pánico o confusión, la mente del afectado experimentaba una serenidad forzada, lo que explicaba la calma funcional y la total indiferencia ante las consecuencias de sus acciones. La paradoja química era que el agente era completamente benigno para todas las demás funciones biológicas. Solo actuaba sobre la supervivencia instintiva,
confirmando que la anomalía no era un subproducto tóxico, sino un diseño enfocado en la anulación de la respuesta primaria al riesgo. El desafío principal de la contención pasó a ser la reversión del efecto. Cualquier sustancia diseñada para reactivar la amígdala corría el riesgo de causar un pánico extremo y incontrolable en el sujeto, pasando del equilibrio cero a un estado de terror total. La investigación se centró en un estabilizador de frecuencia en lugar de un antídoto total. El objetivo era reintroducir las señales de miedo de manera gradual y controlada, buscando despertar el instinto de cautela, sin colapsar al paciente en un estado de pánico paralizante. Las pruebas del estabilizador se realizaron en entornos controlados y presentaban un dilema ético. El sujeto de prueba, en estado de indiferencia total, no mostraba voluntad de protegerse. El riesgo era que la inducción de miedo podía ser demasiado abrumadora para una mente que había conocido la paz absoluta. La administración del estabilizador tuvo un éxito parcial. Hubo espasmos breves de terror racional documentados en el paciente, pero estos momentos eran fugaces. El cerebro rápidamente volvía a la indiferencia, como si la anulación química ya hubiese establecido una vía neuronal dominante de calma. Se concluyó que la exposición prolongada había alterado permanentemente la química cerebral. La reversión total era casi imposible. El temor regresaba como un eco lejano, pero el instinto de supervivencia no lograba restablecerse por completo. El capítulo 4 abordará la necesidad urgente de cortar el suministro. El conocimiento de la química no era suficiente. Se requería localizar el punto de emisión del agente cero y neutralizar el proceso anómalo que estaba liberando la indiferencia química sobre la población. Capítulo 4. El punto de emisión, la fuente subterránea. El rastreo final del agente cero llevó a los equipos de contención a un punto en el centro de la zona afectada. Un pozo de ventilación sellado perteneciente a un antiguo y abandonado sistema de drenaje subterráneo de la ciudad. La misión de descenso fue de máximo riesgo. La concentración del gas en el subsuelo se estimaba letalmente alta. La exposición sin protección podría inducir una indiferencia total y irreversible, la llamada muerte cero instantánea. Los agentes de contención tuvieron que usar trajes de aislamiento total y, crucialmente, la dosis mínima del estabilizador de frecuencia desarrollado en el capítulo 3 para mantener activo un eco de cautela durante la operación. Tras horas de descenso, a través de túneles inexplorados, se localizó el punto de emisión. No era una tubería rota o una fuga industrial, sino una fisura geológica natural, de donde emergía una densa neblina, la cual se condensaba en una forma semilíquida del agente cero. Junto a la fisura, los investigadores descubrieron un depósito mineral, inerte y cristalino. Este mineral actuaba como un catalizador dimensional, utilizando la energía geotérmica y el aire circundante para sintetizar continuamente el agente cero. El antiguo sistema de ventilación subterránea no era la fuente, sino el mecanismo de distribución. El sistema expulsaba el gas a la superficie en ciclos que coincidían con las caídas de presión atmosférica, explicando las oleadas periódicas de imprudencia en la ciudad. La concentración de la indiferencia en el punto de origen era insoportable. Los medidores de pánico mostraban una línea plana de terror, incluso a través del aislamiento, un reflejo de la calma absoluta del ambiente. La solución no era la destrucción, sino el sellado permanente. El equipo tuvo que encapsular el depósito mineral catalítico y sellar la fisura con una barrera de resina estabilizadora de alta densidad para detener la conversión química. La contención fue exitosa. Una vez que la fisura fue sellada y el catalizador aislado, la producción del agente cero cesó inmediatamente. Los niveles de gas en la superficie cayeron a cero en horas. El capítulo 5 abordará el destino de los supervivientes. La amenaza inmediata había terminado, pero los afectados permanecieron en un estado de indiferencia crónica. El desafío final era como reinsertar la cautela en una mente que había aprendido a vivir sin miedo. Capítulo 5. El precio de la calma. La indiferencia crónica. La contención del agente cero detuvo la amenaza inmediata, pero dejó tras de sí un grupo de individuos en un estado de indiferencia crónica. El mecanismo de supervivencia había sido reescrito, y la cautela no regresó con la eliminación de la fuente. Los supervivientes eran, desde el punto de vista médico, personas sanas. Sin embargo,
Su incapacidad para generar la urgencia del miedo los hacía peligrosamente pasivos. Ignoraban heridas menores, descuidaban la nutrición y se exponían a riesgos domésticicos con total apatía. La vida cotidiana se convirtió en un desafío insuperable. El cerebro no sentía el impulso de cerrar una llave de agua que goteaba, ni de tomar una medicina vital. La fuerza impulsora del cuidado personal había desaparecido, forzando la necesidad de supervisión constante. Se confirmó el fracaso del estabilizador. La sustancia podía reintroducir el miedo racional por instantes, pero no era capaz de restaurar la respuesta automática, instintiva, que protegía la vida de forma inconsciente. La red de inserción social de los afectados fue imposible. Su imprudencia crónica los convertía en un riesgo constante para sí mismos. El archivo detalla la creación de instalaciones de cuidado especializado, lugares seguros diseñados para proteger a los individuos de su propia calma. El horror final residía en la paradoja de la libertad. Los afectados estaban mentalmente libres del miedo, el estrés y la ansiedad. Pero esa misma libertad los había condenado a una prisión física de contención, forzados a vivir sin autonomía. Los supervivientes fueron entrenados para depender de diarios de precaución y alarmas automáticas. La mente lógica tenía que compensar la ausencia de impulso emocional, sustituyendo la voz instintiva por instrucciones escritas y frías. La investigación concluyó que el miedo no es una debilidad, sino el motor evolutivo que define la racionalidad de la acción humana. La remoción química de ese motor resultó en una forma de existencia inerte. Los individuos de la RCH.17 se convirtieron en un nuevo tipo de non-ser, no borrados por una sombra, más anulados por una calma impuesta, existencias preservadas, pero despojadas de su instinto más vital. El archivo se cierra con la reflexión de que la peor amenaza no es el terror, sino la indiferencia absoluta. Es el recordatorio de que a veces el peligro más grande es la falta de voluntad de hacer un esfuerzo para sobrevivir. El archivo sobre el agente cero de respuesta al peligro es cerrado. La fuente ha sido neutralizada, pero el precio fue el instinto de supervivencia de los afectados. Los individuos permanecen bajo cuidado, incapaces de experimentar la necesaria emoción de la cautela. El miedo ha sido eliminado, pero la responsabilidad de vivir se ha vuelto imposible sin ayuda. Fin del registro detallado del Arch. 17. La paradoja de la imprudencia. El gas que eliminó el miedo y la cautela. Señor, si la calma fuese lo que lo condena, ¿qué tan desesperado estaría por volver a sentir miedo? Deje su respuesta en los comentarios junto con el lugar desde donde escucha este archivo para saber hasta dónde llega el terror. Y si está listo para confrontar la verdad, suscríbase al canal y de me gusta de este informe.